Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago. Estamos en este primer domingo del mes de junio del año 2021, saludando a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube, Efesios 4:23, a través de este video, ¿no? Y a la iglesia que hoy también nos acompaña aquí de manera presencial. Así es que esperamos que este tiempo sea de edificación. Iba a decir que fuera de bendición, pero no, siempre el tiempo de la predicación es de bendición, amén. La diferencia la hacemos nosotros en la medida en que luchemos y peleemos por esa bendición que ya de por sí está garantizada en la palabra, pero sí hay que pelear por ellas, ¿no? Bien, hermano, vamos a ir directo a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, y vamos a buscar el versículo 32. Usted ahí en el video también busque una Biblia o anote el versículo y después lo busca si quiere. Jeremías 23, 32. Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Estamos todos? Bien, Jeremías 23, 32 dice la palabra del Señor. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que tenemos, Señor, como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor, de un domingo más, un día más, poder reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para las familias que ellos representan, para cada persona que nos acompaña a través de esta grabación. Esperando que en el día de hoy, pues, cada uno de nosotros haga su parte y disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir el consejo que tienes tú a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, estamos listos, estamos acomodados. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero casi siempre uno escucha esa frase que le dicen a uno que el cristianismo no es una religión, ¿se acuerdan? Sino que es una ¿qué? Una relación. Eso siempre lo dicen, ¿ah? El cristianismo no es una religión, es una relación. Ahora, ¿eso será verdad, sí o no? Sí, es verdad en la medida en que uno lo viva, ¿no? Porque muchos dicen, el cristianismo es una relación, pero lo que menos tienen es una relación con aquel que es la base del cristianismo, que es Cristo, ¿no? Porque no hay cristianismo sin Cristo. O sea, no hay cristianismo sin Cristo, ¿no? Pueden haber otras cosas, y alguna vez les conté que ahorita ya usted consigue leche sin lactosa. Claro, ¿no? Café sin cafeína. Ahora hay cristianos sin Cristo. Es triste, pero así es. O por lo menos que se dicen cristianos, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? No es que sean cristianos, sino que se dicen y se creen cristianos. Pero no se engañen, no hay cristianismo sin Cristo. Entonces, sí es cierto, es una relación. Y como toda relación, nosotros que estamos aquí, usted en el video, en algún momento hemos tenido una relación, ¿cierto? De amistad, de trabajo, lo que sea. En una relación hay algo que es muy importante, que es la comunicación. No puede haber una relación si no hay comunicación, ¿cierto que no? Porque es justamente la comunicación lo que hace sólida una relación. Entonces, varias veces lo hemos comentado aquí, que la mejor manera de conocer a una persona, ¿cuál es? Hablar con ella, ¿no? Poner a hablar a la persona. Usted quiere conocer a alguien, póngalo a hablar, para ver qué hay en su corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que uno habla no es otra cosa que el fruto de lo que uno piensa, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, en la medida en que una persona hable cosas de Dios, uno dice, mira, tiene información de Dios, ¿no? Ahora, también hay que cuidarse porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay gente que habla lindo, pero también no hay nada en su mente, no hay nada en su corazón. Entonces, en esta relación con Dios, pues es lo mismo, ¿no? Es una relación con Dios, nosotros tenemos que tener una comunicación constante. Por eso es que la palabra dice, orad
sin cesar, o sea, hay que orar en todo momento. Entonces, como es en dos vías, de nosotros hacia Dios no hay problema, esa la tenemos clara, ¿no? Porque nosotros sabemos que nos comunicamos con Dios por medio de ¿qué? De la oración, porque ¿qué es orar? Hablar con Dios, ¿cierto? Por eso hay gente que dice, pastor, es que yo no sé orar. Dice, ay, pero ¿cómo haces tú? ¿Te comunicas con tu mamá o tu papá? Sí, sí. Entonces, sí sabes hablar, sí. Entonces habla con Dios. Habla con Dios, porque es que la gente cree que orar es todo ese chorro de palabrería, que hay mucha gente que es muy buena para eso, y no es que esté mal, pero a veces tanto la oración como la fe, que son dos pilares del cristianismo, se han visto muy contaminados por la religiosidad, ¿no? Entonces la gente, todo el tema de la fe y la oración, los ha tomado por un lado muy religioso, ¿no? Entonces está muy contaminado el asunto, pero orar es hablar con Dios. Entonces de nosotros hacia Dios no hay problema, nosotros oramos con Él y hablamos. De hecho el Señor nos enseñó cómo orar, y de la misma manera que hablamos entre nosotros, hablemos con Él, como un hijo habla con su padre, ¿no? Igual, ¿no? Entonces de nosotros hacia Dios no hay problema. Ahora, la Biblia sí nos aconseja que cuando nosotros estemos orando, lo hagamos ¿con qué? Con entendimiento. Y cuando estemos cantando, lo hagamos con entendimiento. Entonces no es cantar por cantar, sino sepamos lo que estamos cantando y entendamos lo que estamos cantando, y cuando oremos a Dios, también entendamos lo que estamos orando. Por eso es que no es aconsejable lo que se hace en otras religiones, sin decir nombres, de las vanas repeticiones. Porque ¿qué es eso? Es repetir por repetir lo que nos han enseñado en la religión, en la cultura, ¿no? Por eso el orar tiene que ser algo con entendimiento, que yo sepa lo que estoy pidiendo, que yo sepa por qué estoy clamando, que yo sepa por qué estoy intercediendo. ¿Me entiende? Todo eso hay que hacerlo con entendimiento. Eso, si quiere anotar la cita, 1 Corintios 14:14, hay que orar y cantar con entendimiento, ¿no? Eso de parte de nosotros hacia Dios. Ahora, de parte de Dios hacia nosotros, pues es igual, ¿no? Varias veces lo hemos comentado, nosotros tenemos un Dios que para nada le interesa jugar a las escondidas, ¿no? De hecho hay una sana intención de Dios, la intencionalidad de Dios no solamente es que todos nos salvemos, sino que vayamos ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Él mismo, ¿no? O sea, hay una intención, o sea, hay un interés particular de Dios de que nosotros ¿qué? Lo conozcamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos? ¿Por qué creen ustedes? Exacto, o sea, porque uno no ama lo que no conoce. Entonces Dios dice que Él tiene grandes cosas que ni ojos han visto ni oídos han oído, preparadas ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero uno no podría amarlo si no lo conoce, ¿cierto? Y ya sabemos que para conocer a una persona hay que comunicarse en las dos vías. De aquí hacia Dios no hay problema, porque nosotros oramos a Él. Ahora, de allá para acá, ¿cómo será? ¿Cómo nos habla Dios? Ahora, yo sé que la respuesta a todos la tiene, y es lo primero que a usted se le ocurre. ¿Por medio de su palabra? Eso lo sabemos, ¿no? Pero hay otra forma de las que Dios usa para hablar también. Tal vez no las use ahora, las usaba antes, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver ¿con qué? Con los sueños, ¿cierto? Decía algo, pues yo no voy a entrar en la profundidad de los sueños, porque eso ya es un tema bien complicado, que tiene que ver con psiquiatría, psicología y todo lo que te viene en guía. Si no, vamos a hablar desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre eso particularmente, no? Entonces, como les decía, Dios es un Dios que quiere que nosotros lo conozcamos. De hecho, en Jeremías 9:23, dice la palabra del Señor, así dijo Jehová, que no se alabe el sabio de su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, sino que más alabes en esto el que hubiere de alabarse, si es que me conoce y me entiende, dice el Señor, ¿no? Si me conoce y me entiende que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y mira que Él hace énfasis en las dos cosas, ¿no? Si tú te quieres alabar en algo, alábate de que tú me conoces y me entiendes. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo conocer que entender. Uno primero tiene que conocer a alguien, y a medida que uno lo conoce, ¿uno qué? Lo entiende, ¿cierto? Conociendo a la persona, uno entiende sus obras. Cuando usted conoce a una persona, usted dice, ya entiendo por qué esa persona hizo eso, porque la conozco. O por qué no hizo lo que yo querría que hiciera, porque la conozco. Hay gente que juzga a Dios, lo critica y ni lo conocen, ¿me entienden? Entonces, conociendo a la persona, la entiende. Entonces, por eso el Señor dice, vengan al conocimiento de mí. ¿Para qué? Para que me conozcan y conociéndome, me entiendan que yo soy Jehová. Amén. Entonces, hay un interés particular del Señor de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros lo entendamos.
Entonces, ¿cómo nos habla Él? Obviamente Él siempre ha buscado las formas de hablarnos, siempre, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, siempre ha encontrado la forma más adecuada, la más pertinente, la que funcionaría más en determinado momento, ¿cierto que sí? Entonces, ustedes ven que ahora en el Nuevo Testamento ustedes contestaron así, cuando yo les dije, ¿Dios nos habla por medio de qué? De su palabra, ¿cierto? Pero la palabra sola no nos transmite nada si no tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios que nos revela la palabra, porque cualquiera tiene acceso a una Biblia, ¿cierto que sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando no le habíamos entregado nuestra vida a Cristo y teníamos una mente carnal y leíamos la Biblia? ¿Nos aburríamos o no nos aburríamos? Porque dice que para el hombre natural esto no tiene la capacidad, es locura, es tontera, todo esto no le parece cosas vanas, ¿no? Pues no tiene la capacidad. Entonces en eso estamos claros, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento el Señor usaba muchas formas para comunicarse con sus siervos. No podemos decir que usaba la palabra porque la palabra en sí, aunque sí existía en parte de ella, pero la palabra fue dándose poco a poco. Después ahora en el Nuevo Testamento es que la tenemos aquí ordenada por libros y tenemos hasta una cosita aquí para separarla y todo eso y papelitos para marcar lo que nos interesa. Pero antes no existía eso. Entonces el Señor usaba siempre su forma porque Él siempre lo ha hecho. Siempre el interés ha estado ahí de que la gente lo conozca, ¿no? Y no tanto de que lo conozcan, sino de Él poder manifestarse y transmitir su voluntad a la gente, a su siervo más que todo. Entonces, ¿qué usaba? Usaba sueños, usaba visiones. ¿Qué más usaba? Usaba, en algunas cosas hacía visitaciones, generalmente a los profetas. Y en el caso de Moisés, que era un caso particular, ¿cómo se comunicaba Dios con Moisés? Cara a cara, ¿no? Era un caso particular, de hecho él se lo dijo a Aarón, ¿se acuerda? Dijo, no, a mi siervo Moisés no, a ese, como diciendo, ese está a otro nivel. Con ese yo voy face to face. Por si de pronto saludas a la gente del otro lado del charco. Cara a cara, ¿no? Porque ese es un caso particular, pero con el resto la gente usaba diferentes técnicas, ¿no? Sueños usaba inclusive, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los sueños. Cuando yo hablo de los sueños no me refiero a esos anhelos que uno tiene, a esos objetivos que uno persigue, a esas metas. Yo no me refiero a eso, ¿no? No me estoy refiriendo a eso porque en línea de eso todos tenemos sueños, ¿cierto que sí? O sea, Pablo mismo decía, ¿no? Ciertamente dejando todo atrás, ¿qué? Prosigo a la meta, como queriendo decir, prosigo al sueño que tengo, al objetivo que me he trazado, por lo cual yo estoy peleando, ¿no? Entonces, no me va a referir a esos sueños, ¿no? Porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos a hablar de los sueños, los que tienen que ver con aquellos cuando uno se va a dormir, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo contar de los sueños? Bueno, todos soñamos, aunque usted no lo crea, todos soñamos. Usted puede decir, pastor, pero es que yo me levanto por la mañana y yo no me acuerdo de nada. Bueno, una cosa es que usted no se acuerde y otra cosa es que no sueñe. Pero todos soñamos, todos soñamos. A veces dice que estudios dicen que uno puede tener hasta 30 sueños en una noche, lo que pasa es que otra vez no se acuerda de nada. O a veces sí se acuerda, a veces los detalles están pero ahí. ¿Amén o no? Pero todos soñamos de alguna forma u otra, ¿no? En algunos casos tenemos buenos recuerdos, pero en otros casos no. Entonces, básicamente eso se da cuando nos vamos a dormir y la parte que, ahorita vamos a hablar de eso, de las tres puertas de la mente, que digo, no me voy a meter mucho ahí porque eso ya es como otro campo, pero cuando uno deja ya la parte consciente y uno entra a la parte inconsciente, entonces ya uno comienza toda la parte inconsciente de uno de la mente a divagar y como que se libera, ¿no? Como que se libera. Entonces, algunas veces lo hemos comentado aquí, el cerebro o la mente tiene varios miembros, que Pablo hablaba ahí de los miembros de la mente que combaten entre ellos, ¿no? Que es los pensamientos, la memoria, la imaginación. Eso lo habla la palabra. Pero también nosotros sabemos que dentro de la mente, que la mente es tan tremenda, y dijo que nosotros usamos un porcentaje muy pequeño de la mente, pero la mente es tan tremenda. Hay tres puertas, hay tres ventanas en la mente que es, digamos, lo que es la parte consciente de uno, el subconsciente y el inconsciente. Son tres cosas que funcionan ahí, que son bien interesantes, que pues para eso hay que estar como bien preparado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, los sueños como que, eso es como que, usted no ha dicho que dice que cuando el gato se va, ¿qué pasa? Los ratones hacen fiesta, ¿cierto que sí? Entonces uno podría decir, cuando yo me duermo y la parte consciente mía entra en relax, como que el inconsciente hace fiesta en la mente, ¿eh? Porque comienza, ¿me entiende? Por eso es que a uno le dicen que soñar
¿Qué pasa con soñar? No cuesta nada, ¿cierto que sí? Todo lo puede hacer uno en sueños, absolutamente todo. Pero bueno, eso de la parte consciente es lo que uno percibe de la realidad, ¿no? Y voy a hablarle rápido antes de que algunos pasen de conscientes a inconscientes. El que entendió, entendió, ¿ah? Entonces, ahorita yo creo que todos están conscientes, por ahora. Entonces, esa parte consciente es como lo que uno percibe de la realidad, lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted habla, lo que usted relaciona, lo que usted conversa. Todo eso lo hacemos con nuestra parte, ¿qué? Consciente, ¿no? Por eso es que a uno le dice, ¿y usted fue consciente de lo que hizo? O sea, lo hizo legalmente, ¿sabe que cuando uno está firmando un contrato uno dice, en uso de mis facultades, ¿qué? Físicas y mentales, escribe uno en un poder, ¿no? O sea, conscientemente, ¿no? Entonces esa parte creo que la tenemos más clara todos, consciente, cuando uno está despierto, cuando uno sabe a ciencia cierta lo que está haciendo, ¿no? Uno en la parte real. Entonces como es real el asunto, uno se cohíbe de ciertas cosas, ¿no? Uno sabe que algunas cosas son alcanzables, algunas cosas no. Por ejemplo, yo no me voy a tirar de un edificio de 20 pisos sin paracaídas, conscientemente no lo haría. Entonces me limita, me cohíbo, no lo hago. Ahora, inconscientemente me tiro hasta de un avión, ¿cierto que sí? Porque volaría, como dice el Salmo por ahí, quien no tuviera alas como paloma y se iría por allá, uno, en sueños uno lo puede hacer. Entonces esa es la parte consciente, ¿no? Después está el subconsciente, que el subconsciente es como esa parte de la mente que le da a uno acceso a todas esas cosas y vivencias que por el momento uno parece haber olvidado, ¿no? Porque imaginen ustedes, desde que nació, por ejemplo, Melissa, cualquiera de ustedes, desde que uno nació, ¿cuánta información no ha entrado a la mente? Muchísima, ¿no? Hay mucha que uno recuerda de manera consciente. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, con lo que siempre les pregunto, ¿de qué prediqué yo hace 8 días? Entonces, conscientemente, algunos estarán diciendo, uy, ¿de qué era? ¿Qué era? Conscientemente, ¿no? Pero ahí está en la mente, yo sé que ustedes tienen la información ahí, la tienen ahí, ¿amén o no? Pero conscientemente no la recuerdan, porque eso está ¿dónde? En el subconsciente, eso está en el subconsciente. Entonces yo les digo a ustedes, ¿acuerdan que hablamos de justo y el pecador? 2 personas, 2 caminos, 2 destinos. Ah, claro, ahí está la información, pero no la recordaban conscientemente. Entonces por eso a veces uno está hablando algo y uno dice alguna barbaridad y alguien le dice, uy, te traicionó el subconsciente. Porque habla uno de cosas que están ahí en la mente, pero que por el momento no la recordaba, ¿cierto así? Entonces ese es el subconsciente, es como esa entrada hacia cosas que uno pareciera que había olvidado, pero que ahí están. Ahora, el tema de los sueños y todo eso más que todo se da es en el inconsciente. Que el inconsciente sí es la suma absoluta de toda la información que hemos acumulado desde que nacemos hasta que estamos hasta hoy en día. Ahí está, cosas que ya uno definitivamente ni se acuerda. No es decir, a mí, ¿de qué color era la primer pijamita que me pusieron a mí cuando nací? ¿Yo qué voy a saber? Pero el hecho de que no me acuerde no quiere decir que no existió, sí existió, ¿ah? Pero está ahí, en el inconsciente, ahí está la información, pues yo no me acuerdo. Entonces el inconsciente es la que deambula, digamos, cuando uno se duerme, cuando la parte consciente, porque la parte consciente nuestra se duerme, el inconsciente comienza ¿qué? A divagar y todo ese asunto, a hacer fiesta, ¿no? ¿Estamos, hermano? Entonces es para que lo tengamos ahí presente. Ahora, ¿por qué no tiene límites? Porque como el consciente está dormido, entonces el inconsciente no tiene que pelear con nadie. No tiene nada que lo limite, no tiene nada que lo cohiba, entonces hace lo que le da la gana. Entonces, como les decía ahorita, uno hasta vuela, ¿no? Entonces, a veces los sueños pueden ser cosas placenteras, pero también pueden ser pesadillas también. ¿Cierto que sí? A veces uno sueña con alguien y dice, me soñé con la mujer de mis sueños, pero a veces es la mujer de las pesadillas también. O sea, puede ser, ¿no? Entonces, los sueños le generan una cantidad de dudas, de inquietudes, ¿no? ¿Por qué yo sueño lo que estoy soñando? ¿Por qué me estaré soñando con personas que hace tiempo no veo? ¿O por qué sueño que le pasa algo bueno o malo a alguien que yo quiero, a alguien que yo amo? ¿Qué será eso que estoy soñando? ¿Será que es algo que me va a pasar? ¿Será Dios que me está hablando de lo que mucha gente a veces cae en eso? ¿Será una señal de Dios? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que eso que me estoy soñando es una especie de profecía para mi vida o qué? ¿Entiende? Toda esa cantidad de cosas lo inundan a uno de preguntas, ¿no? ¿Por qué me soñaría eso? Porque a veces hay sueños que rayan en la locura, ¿no? Es decir, a veces a uno le da hasta pena decir lo que soñó, porque son como tantas cosas tan incoherentes o tonteras que uno a veces le da miedo, no miedo, sino como vergüenza, ¿no? Entonces,
¿qué será eso? O sea, ¿será que Dios, y vamos a concentrarnos más que todo en eso de que, ¿será que ese sueño qué es? ¿Será que Dios me está hablando? No. ¿Podrá Dios hablarme a mí en sueños? ¿Qué creen ustedes? De que puede hacerlo, porque Dios es omnipotente, amén. Dios todo lo puede hacer, de hecho ya lo ha hecho. Pero la pregunta ahora es, ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿tendrá necesidad Dios de hablarnos por sueños? Esa es otra pregunta. ¿Tendrá necesidad? Eso esperemos que la palabra nos lo responda, ¿no? Es ahí donde tenemos que ir. Entonces hablemos un poquito de los sueños contenidos en la Biblia, ¿no? Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, y de hecho haga el ejercicio usted, yo lo hice, y busquen busquen la concordancia o busquen en internet la palabra sueños en el Nuevo Testamento, y usted se va a dar cuenta que muy pocas veces aparece. De hecho, solo hay 6, pero estamos hablando de sueños de estos cuando uno se va a dormir y recibe algún mensaje, ¿no? No estamos hablando de que, por ejemplo, como en el caso del muchacho aquel cuando Pablo estaba predicando que se cayó de un edificio y se murió porque se quedó dormido, porque lo embargó el sueño. No estamos hablando de ese sueño del cansancio, ni cuando el Señor llegó y vio a sus discípulos durmiendo porque estaban, ¿qué? Cansados de sueño. No esa palabra sueño, sino sueño en el sentido de que haya recibido algún mensaje. Solamente hay 6 pasajes o 6 momentos en el Nuevo Testamento que se mencionan ese tipo de sueños. 6 nada más. Y de esos 6, 4 le pasaron a José, el esposo de María. Imaginen ustedes, ¿no? Y de hecho se los leo. Vean, por ejemplo, en Mateo 1:20 fue cuando José, ¿se acuerda? Por sueños el Señor le habló y le dijo, no temas en recibir a María, porque el hijo que ella espera del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Esa fue la primera vez. Eso fue lo primero. Después, más adelante, Mateo 2:13, el Señor le dijo a José que se fuera para Egipto porque Herodes estaba matando a todos los chiquitos. ¿Se acuerdan? Se lo dijo por sueños. Después, al mismo José le dijo, vuélvete otra vez que ya Herodes se murió. Por sueños también. Después también le volvió a decir que se fuera ¿para dónde? Creo que era para... No, se fueron, déjeme decir, para Galilea, en Mateo 2:22, se lo dijo en sueño. Entonces, de los 6 pasajes, 4 eran para José. Imagínense. El quinto, ¿sabe cuál fue? El que recibieron los magos para ir a visitar al bebé o al niño. A ellos se les reveló eso por sueños también. ¿Y sabe cuál fue el último? No, miento, no era para ir a ver al chico, sino... Cuando ellos iban, ¿se acuerdan que ellos iban a ver al niño y Herodes los frenó y los paró y le dijo, ¿pero qué? Cuando ustedes vengan de regreso, avísenme dónde está el niño para yo ir a adorarle también, ¿se acuerdan? Entonces, por sueños, se les dijo a los magos que se fueran por otro lado y ellos se fueron por otro lado. Así es que es la historia, ¿no? Y el último fue un caso que le pasó a la mujer de Pilatos. Cuando ella le dijo a Pilatos, no sé, libera a ese hombre porque estoy atormentada en sueños, algo así. Ella recibía información en sueños de que algo, pero eso no, la Biblia no es clara de que eso haya sido como algo de Dios, sino como más bien puede haber sido como un sentimiento de culpa, lo que sea, pero al fin y al cabo fue algo que se le reveló por sueños. Y pare de contar, no hay más, no existe ningún pasaje o versículo en la Biblia donde se hable de los sueños como una práctica de la iglesia cristiana, de la iglesia de aquel entonces. No hay nadie que haya recibido nada por sueños y mucho menos alguien que los haya interpretado. De hecho, la interpretación de sueños no aparece en la lista de los dones espirituales. No aparece. Entonces, el Nuevo Testamento no nos sirve mucho como para tratar de entender desde el punto de vista bíblico cómo es el tema de los sueños. No nos sirve. ¿Cierto o no? Entonces tenemos que irnos ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Entonces vámonos al Antiguo Testamento, ¿no? Porque ya vimos que realmente no... ¿Qué aprendimos ahí? Nada, fueron 4 mensajes a José, muy puntuales, muy particulares y ya. Y después de que el Señor inició su ministerio, la iglesia cristiana, no hay nada. Entonces no podemos sacar nada de ahí. Entonces vámonos al Antiguo Testamento, donde allá sí se usaba un poquito más. Y digo un poquito más porque tampoco es que todo el Antiguo Testamento esté lleno de eso, ¿no? Tampoco. Pero sí se usaba un poco más con una finalidad bien definida, con una finalidad bien clara, ¿no? Que el Señor usaba los sueños ¿para qué? Para comunicarse con sus profetas, con sus siervos, ¿para qué? ¿Para qué se comunicaba Dios con sus profetas? Para instruir al pueblo, ¿no? Para revelar al pueblo su voluntad o las cosas que Él quería que el pueblo hiciera. Entonces, lo hacía por medio de sus profetas.
para eso usaba los sueños, ¿no? Y no solamente usaba sueños, sino que usaba, como les dije ahora, visiones, inclusive usaba lenguas y todo eso. Y como les dije yo ahorita, el caso de Moisés, pues fue un caso totalmente, ¿qué? Particular, ¿no? Entonces los sueños en el Antiguo Testamento servían para eso, para que el Señor pudiera comunicarle a sus profetas, ¿qué? Su voluntad, para que ellos a su vez la transmitieran. ¿Estamos claros ahí, no? ¿Estamos claros, no? Entonces, hay 11 personajes en el Antiguo Testamento que tuvieron ese tipo de experiencias. 11 personajes. Tampoco, yo les decía que tampoco es que el Antiguo Testamento esté lleno de eso, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver esos 11, porque me interesa que nosotros veamos en esos 11 personajes cuál era el objetivo, cuál era la naturaleza del sueño y para qué el Señor lo hacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Génesis 23 hay un personaje que se llama Abimelech. Abimelech, si usted lo busca, anote la cita ahí nada más y lo busca, Génesis 23, después busca usted la historia. ¿Se acuerda que Abraham le dijo a Abimelech que Sara era hermana de él? Para protegerse por miedo y lo que sea. Y entonces Abimelech ya le había clavado el ojo a Sara, ¿no? Bueno, así no está en la Biblia, pero el que le había clavado el ojo, le había clavado el ojo. Entonces ya le había puesto el ojo encima y entonces Abraham, por miedo, por lo que sea, dijo, no, es que ella es mi hermana y todo eso. Después Dios le reveló a Abimelech por sueños que no tocara a Sara, porque ella era la esposa de Abraham. Entonces él dijo, oh, yo no sabía, perdón pues, discúlpeme, ¿me entiende? Entonces ese fue uno de los casos que pasó. Entonces entonces Dios le reveló a Abimelech por sueños, ¿qué? Su voluntad, no toques a esa mujer porque ella es la esposa de Abraham. ¿Estamos claros, no? Bien, ¿qué otro caso hay? En Génesis 28:12 está lo de Jacob. ¿Se acuerda que Dios de hecho, voy a irme un momentico allá a Génesis nada más. Génesis 28:12. Miren, Génesis 28:12 dice que es una historia de Dios se le aparece a Jacob allá en Betel y dice, bueno, leo desde el 10, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya era el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Entonces, ahí se le apareció en sueños, o le reveló en sueños el Señor a Jacob, como diciéndole, aquí estoy, ¿no? Estoy contigo. Amén. Y más adelantito, o en Génesis 31:10, también se le apareció en 31:10, dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas, ¿se acuerda que estaban en ese pleito de Jacob con el suegro y que las ovejas? Le digo, bueno, entonces hagamos una cosa, como ya tenemos mucho, entonces las que salgan pintadas son tuyas y las otras son mías, ¿acuerdan? Entonces, dice en el versículo 10, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Entonces ahí también se le reveló en sueños Dios ¿a quién? A Jacob, como para decirle, aquí estoy dándote la mano para aquello que te puso tu suegro ahí, ¿no? ¿Estamos claros, no? Entonces ahí se le apareció a Jacob 2 veces, ¿no? Más adelante en Génesis 31:24, también se le apareció a Labán, 31:24, dice, y vino Dios a Labán, el arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables de Jacob descomedidamente, porque Labán estaba haciendo como un mal suegro ahí con Jacob, ¿no? Entonces se le apareció en sueños Dios a Labán y le dijo, guárdate que no estés tratando a Jacob de una manera que desmedida, ¿no? Entonces se le apareció también, ya llevamos otro personaje ahí, ¿no? En Génesis 37:5 el Señor le reveló a José un sueño, ¿se acuerdan? Y ahí con José hay una enseñanza tremenda también. Porque José no es que fuera muy querido por sus hermanos, ¿cierto que no? No era muy querido por sus hermanos. Los hermanos le tenían como envidia. Y el Señor le reveló un sueño a José donde le decía que él lo iba a poner sobre autoridad de la familia, una cantidad de cosas, ¿no? Y José, lo primero que hizo fue ¿a qué? Ir a contarle el sueño ¿a qué? A sus hermanos. Entonces ahí hay una enseñanza tremenda, ¿no? Hay mucha gente que recibe algo de Dios, suponiendo que recibe algo de Dios, y lo primero que hace es ir a contárselo a todo el mundo. ¿Para qué? Si eso es algo que Dios te reveló a ti, disfrútalo, espéralo, trabaja por ello. Pero ¿qué ganas tú en ir a contarle a los demás que Dios me dice que a mí me va a dar un ministerio y que no, ¿me entiende? José va y le cuenta a sus hermanos y lo que hace fue empeorar la cosa. Entonces, también se le reveló a José eso, ¿no?
En Génesis 41, ¿se acuerdan del copero del faraón? Que José ya estaba en la prisión porque la esposa de Potifar lo había mandado allá por un falso testimonio, entonces allá la gente sabía que él sabía interpretar sueños. Entonces el copero del faraón, Dios le reveló un sueño también, y en ese sueño, obviamente José se lo reveló de que el rey lo iba a volver a poner en su puesto, ¿se acuerdan? Fue otro caso, ¿no? Ahí mismo en la prisión también, el panadero del faraón tuvo un sueño, y José se lo interpretó donde le dijo que le iban a ahorcar, ¿no? Imagínense qué ganas de que uno le interpreten ese sueño, pero lo hizo José. Entonces al panadero del faraón también se le reveló el Señor en sueños, al faraón mismo. ¿Se acuerdan del sueño aquel de las vacas gordas y las vacas flacas y la espiga y todo eso? Que José también se lo reveló. El Señor también usó esa técnica, ¿no? Por allá en Jueces 7:13, a un madianita también, el Señor se le reveló por sueños de que Gedeón iba a triunfar en esa batalla. También eso. Nada más le estoy dando algunos datos históricos. Primera Reyes 3:5, a Salomón. Fue en sueños que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, quiero sabiduría. Fue en sueños también. Daniel 2:1, a Nabucodonosor. ¿Se acuerda que el Señor también le reveló un sueño y que nadie se lo interpretaba y tuvieron que traerle a Daniel y él se lo interpretó y que al final por soberbio y por el presuntuoso le salieron uñas y todo eso? ¿Se acuerdan? Leas entonces la historia. Daniel 2:1. Y también en Daniel 7:1 el Señor al mismo Daniel le reveló un sueño donde le mostraba 4 bestias que representaban todos esos casos. Bueno, el caso es que esos son los 11 personajes. Abimelech, Jacob, Labán, José, el copero del faraón, el panadero del faraón, el faraón mismo, el medianita, Salomón, Nabucodonosor, Daniel, y para de contar. Entonces, ya vimos los 11 casos, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ahí podríamos nosotros mencionar algo sobre la naturaleza de los sueños. ¿En cuál de estos casos usted vio alguno que diga, ah, sí, mira, eso era un anhelo de José, algo que él quería hacer? No, en todos ellos está involucrado, ¿qué? La voluntad de Dios, algo que Dios quería comunicar. ¿Amén o no? No hay nada ahí que venga ahí y que me soñé, o como alguien, hay mucha gente que se deja llevar por sus propios anhelos, sus propios deseos, y entonces hasta se sueñan con el hombre o la mujer de sus sueños. Dice, es que yo me soñé, Dios me reveló en sueños que mi pareja futuro es un hombre, un 80, rubio, ojos azules, empresario, Mercedes-Benz. Entonces, como eso es lo que se imagina en su mente, y como a lo mejor nunca aparece con todas esas características, entonces se mueren solteronas, esperando eso, que más que un deseo de Dios, ¿qué es? Es un anhelo del corazón. Amén. Entonces, en todos estos ejemplos bíblicos que vimos del Antiguo Testamento no vemos nada que tenga que ver con la voluntad de cada una de estas personas, sino la voluntad expresa de Dios que quería que manifestarse por medio de un sueño. Amén o no. Entonces, ¿de dónde vienen los sueños? Nos preguntamos entonces. En el Antiguo Testamento lo sabemos. Era una herramienta que Dios usaba ¿para qué? Para comunicarse con sus siervos. En la vida actual, ¿de dónde vienen los sueños? Los sueños tienen que ver mucho con lo que conscientemente hemos aprendido, conscientemente percibimos, lo que aprendemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que nos preocupa, nuestros miedos, nuestros temores. Todo eso que recibimos de una manera consciente, cuando el consciente se duerme, el subconsciente comienza a trabajar con toda esa información. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar un sueño a nosotros? Hasta un plato de frijoles a las 11 de la noche, una mala digestión te puede ocasionar un sueño. Una mala posición también al dormir te puede ocasionar un sueño, una preocupación, una duda, un problema, un dilema, una alegría. Todo lo que recibimos de manera ¿qué? Consciente puede generar ¿qué? Sueños, que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, ahora, ¿tendrá Dios que ver algo con esos sueños? Nada que ver, hermanos. Porque hablemos de eso, o sea, los sueños bíblicos que acabamos de ver ahora no tienen nada que ver con eso porque Dios no usa esas cosas. Vea, yo me acuerdo una vez, saliéndome un poquito del tema de los sueños, pero hablando porque eso es primo hermano de aquello de que Dios me habló, ¿no? Dios me habló audible. Una vez en Faro del Caribe, si usted está fuera del país, Faro del Caribe es una emisora cristiana aquí en Costa Rica, o por lo menos dice que es cristiana. Una vez una señora puso ahí un mensaje que decía, Dios me habló audible. Wow, o sea, claro, cuando una persona dice Dios me habló audible, todo el mundo dice, wow, ¿dónde está para ir a verla, no? Me dice, Dios me habló audible y me dijo,
ve a Faro del Caribe y lleva la ofrenda que prometiste. Ahora, le pregunto yo a ustedes, si Dios le habla audible a uno, ¿le hablará para eso? ¿Qué creen ustedes? Ahora, ¿lo puede hacer? Sí, ¿no? Pero yo creo que para Dios hay cosas mucho más importantes que eso. ¿Amén o no? Entonces hay mucha gente que asocia cualquier cosita con decir que son señales de Dios, pero nada más tenga presente que la mente de uno es algo tan tremendamente, tiene unos alcances, que muchos de los sueños que nosotros tenemos son el resultado de las cosas que conscientemente hemos vivido y la que nos aquejan, la que nos agobian. ¿Te ibas a decir algo? Sí, desde la pandemia una señora nos ha dicho que Dios iba a mandar ángeles por Nicaragua y por Panamá para que... Sí, bueno, ahora que tú mencionas eso, y yo también escogí este tema porque a mí me mandaron un video por el WhatsApp y me puse a verlo ahí como por curiosidad. Y era bueno, ya empezando que la que salió ahí salió con una cosa hablando de Elohim y de Yeshua, Yamashia y todo el lenguaje, ¿no? Y comenzó a hablar de que ella sentía la necesidad de dar el mensaje que estaba porque Dios se lo había revelado y lo tenía copiado y todo porque tenía que transmitirlo tal cual como Dios lo dio. Y entonces comienzan a hablar y a hablar de cosas que van a suceder y a suceder y a suceder, que ahorita más adelante, adelantándome un poquito porque vamos a hablar de eso también. Entonces comenzó a decir de que estamos en el tiempo en el cual hay que decidir si estamos o no estamos con Dios, si estamos adentro o estamos afuera, si vamos a ser aprobados o reprobados. Entonces yo lo que alcancé a escuchar, porque después dejé de escuchar, yo decía, ¿cómo me parece lo que está hablando esa señora de Eclesiastés 3:1? Donde dice que todo hay un tiempo, ¿eh? Hay un tiempo para abrazar, un tiempo para dejar de abrazar, hay un tiempo para morir, un tiempo para vivir. Hay un tiempo, lo que hay que saber es que disfrutar los tiempos, ¿no? Mire lo que pasó aquí en Cervantes, ¿no? ¿Dónde está Mari? Cervantes, allá está, ¿no? Mire lo que pasó en el accidente de Cervantes, ¿usted lo vieron? ¿Usted cree que el carrito ese que estaba, que iba a dar la vuelta, ¿usted cree que esa persona pensaba que se iba a morir? No, ¿cierto? Entonces la muerte lo puede alcanzar a uno en cualquier esquina, hay que estar preparado nada más, ¿me entiende? Pero, ¿qué necesitamos para morir? Estar vivos. Ahora, ¿yo necesito una revelación de Dios para eso? No, hay que estar preparado. La Biblia lleva rato anunciándonos eso. Prepárate para tu encuentro personal con el Señor, prepárate. Dile al pueblo que se santifique para que yo haga maravillas con ellos, ¿me entiende? Yo no necesito que alguien me venga a revelar que tuvo un sueño de que esa es la voluntad del Señor. ¿Estamos, hermanos? Entonces los sueños bíblicos no tenían nada que ver con eso. Las cosas que soñamos, ya saben, tienen que ver más que todo con lo que vivimos, lo que pensamos. O sea, los sueños hoy en día, aunque Dios puede hacerlo, pero no es que sea un medio que Dios necesite utilizar para transmitirnos nada. ¿Por qué? Porque todo está ¿dónde? Todo está aquí en la palabra, todo está aquí. ¿Para qué yo necesito que Dios me revele algo por un sueño? Lea la Biblia, ahí está la Biblia. O sea, yo no necesito, y mucho menos que alguien le revele a otro que me diga a mí. Porque aquí venía una señora que decía, es que Dios me usa a mí, pastor, Dios me habla a mí para que yo le hable al otro. Yo le decía, bueno, y por ejemplo, si a mí viene Melissa y me dice, pastor, Dios me dijo a mí que le dijera a usted, le digo, ¿y por qué Dios no me dice a mí? ¿Cierto? O por ejemplo, una persona acá me dice, es que Dios me dijo a mí que le diga a usted cómo arreglar su vida. Le digo, ¿y por qué no te ha arreglado tu vida primero? ¿Me entiende? Porque así pasa, ¿me entiende? Ahora, ¿que Dios lo puede hacer? Claro que sí, pero no es un medio realmente que sirva para que Dios nos revele su voluntad, su palabra, porque aquí está escrito. Como tampoco las bendiciones de Dios han sido una herramienta que le haya servido a Él para que la gente crea. Porque entre más bendiciones recibe la gente, menos cree, más rebeldes son. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Con todas las señales que dio el Señor, y entre más señales veían, más rebeldes eran. Porque así es la naturaleza del ser humano. ¿Amén o no? Entonces, usted me diría a mí, pastor, ¿y entonces qué pasa con toda esa cantidad de gente que dice que sí tienen sueños y tienen visiones? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Me entiende? Bueno, habría que retomar lo que leímos. Jeremías 23:32. Dice la palabra del Señor, le leo otra vez, dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Se acuerda lo que es una lisonja, no? Son esas palabras dulces al oído que a mí me gusta escuchar, ¿no? Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová, ¿no? Entonces, hay muchas doctrinas, falsas doctrinas que han surgido con base en ¿qué? En sueños y en visiones, ¿no? De hecho, lea un poquito sobre la historia de los mormones y verá, todo surgió a partir de ¿qué? De una visión, ¿no? Un sueño ahí, que a alguien se le apareció al Señor, y bueno, todo lo que ustedes conocen de los mormones. Entonces,
A pesar de que esas visiones y esos sueños contradicen la palabra, pero la gente los cree, porque la gente siempre es lo que la Biblia habla de esa comezón de estar oyendo cosas nuevas, ¿no? Entonces viene alguien y dice, Dios me mostró el infierno. ¿Han oído eso? Ni porque fuera Juan, pues, para llevarlo a, ¿me entiendes?, a hacer ese tipo de revelaciones, pero a la gente le gusta eso, y se llenan las iglesias para ir a escuchar a alguien que diga, yo fui al infierno y vine, y ni sentí calor siquiera, ¿me entienden? Entonces hay mucha gente que anda en eso, ¿no? Entonces la Biblia nos advierte de sueños falsos. Hay sueños falsos, hermanos, y no solamente de estos profetas famosos. Se refiere a un sueño falso cuando usted sueña algo y usted dice, es que Dios me dijo eso, y usted ni siquiera sabe si eso realmente viene de Dios. Eso ya convierte ese sueño como en un sueño falso, y el Señor es muy, muy enfático en que está totalmente en contra de todas esas cosas, ¿no? Y hay mucho... Ajá. Lo que pasa es que el sueño lo tiene uno cuando uno está en modo, ¿qué? Inconsciente. Las visiones las ve uno está uno conscientemente, o sea, uno está consciente y uno ve la visión, ¿no? O sea, ve las cosas, ¿no? Ahora, que el Señor las usaba, pero hoy en día, como les decía ahorita, la palabra no menciona absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, hay muchas advertencias de la palabra en cuanto a eso. Acabamos de leer lo que decía en Jeremías. De hecho, Jeremías 23:25 dice el Señor, por ejemplo, en 23:25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón, ¿no? Más adelante, Jeremías 29:8 también lo dice. Dice, porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizaron ellos en mi nombre, y yo no los envié, ha dicho Jehová, ¿no? Y más atrás en Deuteronomio también, o sea, para que ustedes vean que es un tema recurrente realmente del Señor. Deuteronomio 13:5 dice el Señor, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti, ¿no? Entonces hay varias, o sea, la Biblia totalmente tiene varios pasajes donde nos advierten que nos cuidemos de ¿qué? De esos sueños falsos, de esa cantidad de gente. Y les repito, porque eso abunda, busquen las redes sociales y verá gente que recibió visiones, que recibió una revelación nueva, entonces la dicen, y a uno ve esos videos que tienen miles y miles de vistas, y usted ve los comentarios y uff, gloria a Dios, así, bendito Dios que nos revela ese mensaje que yo no sé qué, y hay gente que ni lee la palabra, desafortunadamente así es, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esta gente para decir que Dios todavía usó eso? Bueno, se basan en dos versículos particularmente. Joel 2:28 dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28, eso es una profecía que se cumple ¿cuándo? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Sí, pero ¿cuándo fue exactamente que vino el Espíritu Santo? El día de Pentecostés, dicen que se cumplió esa profecía, pero se cumple en la vida de cada persona cuando cada persona le entrega su vida a Cristo. Entonces dice, derramaré mi espíritu sobre esa carne y profetizarán. ¿Qué es profetizar hoy en día? Hablar la palabra de Dios, que todo lo podemos hacer. Y dice, y los ancianos soñarán y los jóvenes verán visiones, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esas visiones que están ahí, hay un versículo que está en 1 Samuel 3:1 que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había ¿qué? Visión con frecuencia. Entonces, no podemos quedarnos con que esas visiones sean exactamente, wow, como la que tuvo Pablo cuando cayó el caballo y vio esa luz y todo eso, ¿no? ¿Qué es tener visión? ¿Qué es ser una persona que tenga visión? Que pueda tener claro hacia dónde va, ¿no? Porque dice aquí que la palabra escaseaba, entonces no había visión. Recuerden que la Biblia, ¿qué es? Es lumbrera, ¿eh? Es la que nos marca el camino, amén. Aquí es donde está el camino que nosotros debemos transitar. Entonces, si no hay palabra, no hay visión, no sabemos para dónde ir. Cuando no hay palabra, la gente se desenfrena, la gente no sabe ni para dónde va. Acuérdate cuando se fue Moisés para allá a traer la ley, no había autoridad, no había nada, entonces la gente se desenfrenó, ¿no?
La gente no sabía para dónde ir. Entonces usan versículos como ese, y también usan el de Job. Job 33, 14. Vamos a buscar a dónde tenía yo Job aquí marcado para no... Job 33, 14, perdón. Se me perdió Job. Se me perdió Job. ¿Tendrá Job esta Biblia o no? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Ah, no, es que son diferentes. ¿Es la misma? Bueno, voy a ir allá a ver. ¿Qué marquito es esto? Un gato, ¿ah? Job 33, 14. Imagina que dice la palabra en Job 33, 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño se cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra. Entonces, se aprovechan de esos dos versículos para decir: ¿sí ve? Dios usa esas formas para revelar sueños, pero está bien. ¿Qué hay de común en estos dos casos que les acabo de leer? ¿Qué hay de común en ellos dos? Joel y Job. ¿Qué hay de común en ellos dos? ¿Qué hay de común en Joel y Job? Ah, sí, pero, por ejemplo, los dos libros, ¿qué pasa con los dos libros? Joel y Job. No van a decir, pastor, empiezan por J. No, hombre, eso no. Estamos hablando del antiguo, ¿qué? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos interesa es ahora, el cristianismo, si realmente el Señor lo usa o no lo usa ahora, ¿no? Entonces esta gente se apoya en eso, ¿no? En decir, es que mire, el Señor sí lo usa ahí. ¿Y sabe cuáles son los argumentos que dicen? Pues yo estuve leyendo ahí alguna de esas profetas, y en la mayoría de las iglesias que usted ve que se mueven por visiones y por sueños, pues hay ministerio de profetas, y está el profeta tal, la profeta tal. Entonces casi todas las iglesias son de esa misma línea. Entonces, mire, esta gente que cree en eso dice, es que Dios le habla a la gente en sueños. ¿Sabe para qué? Le voy a dar 3 razones. Y dice, primero, para traer consejo al hombre y para acercarlo a Dios. ¡Wow! Yo digo, ¿la palabra hace eso, sí o no? Amén. En la multitud de consejeros, aquí hay consejos, está la sabiduría. Y dice, uno no debe buscar un camino que lo lleve a Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo? Uno no debe buscar un camino que lo lleve a Cristo. ¿Están de acuerdo o no? ¿No? ¿No? Obvio, uno no debe buscar un camino que lo lleve a Cristo. Están divididas las opiniones. Uno debe buscar a Cristo porque Él es el camino. Está fácil, ¿no? Entonces, ¿la palabra hace eso, sí o no? Sí lo hace. Ahora, ¿qué más dicen? No, es que Dios nos habla en sueños porque quiere señalar el camino hacia Él y hacia su santidad y su voluntad. ¡Wow! La palabra, aquí está la que nos muestra el camino. Yo no necesito sueños para eso. ¿Y qué más? Dice, es que el sueño de Dios tiene como resultado hablarle al hombre para que ellos sean salvos y hagan su voluntad. Yo no soy salvo por un sueño. Aquí está la palabra, ¿me entienden? Entonces, todos esos argumentos que tienen, ya la palabra lo cumple. Yo no necesito eso. Amén, hermanos. ¿Amén o no? Ya la palabra hace eso. Entonces, todos esos sueños de esta gente, ahora, usted dirá, pastor, pero se fue por otro lado porque estamos hablando de mis sueños. Ya te dije, hay que pesar todos los sueños que uno tenga, y la mayoría de los sueños que nosotros tenemos no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, tienen que ver más con anhelos nuestros, con deseos. Ahorita lo vamos a hablar, de la advertencia que también hay de Dios para nuestros sueños, ¿no? Entonces, toda esta gente que utiliza visiones y sueños para manifestarse a la iglesia, que por cierto le hablan de visiones proféticas y sueños, ¿qué? Proféticos, ¿cierto? Eso más que profecía es ¿qué? Eso es adivinación. ¿Amén o no? Eso raya más en la adivinación que en la profecía. Entonces, lo que pasa es que hoy en día se ha desvirtuado mucho el tema de la profecía y se ha encasillado más en eso de la adivinación. Entonces, ¿qué es un profeta hoy en día? El que me dice lo que va a pasar este año. Por eso es que al principio de año sacan todo el pliego de cosas que van a pasar y que nunca pasan. Eso no es profecía. Los profetas, ¿qué dice la palabra? ¿Hasta cuándo llegaron? Hasta Juan, nada más. Hasta ahí llegaron los profetas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es?
La Biblia, aquí está la palabra profética más segura, no necesitamos absolutamente nada más. Entonces lo que pasa es que la gente anda siempre en búsqueda de ¿qué? De algo o alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te conviene, ¿me entiende? Por eso es que uno sueña las cosas que uno anhela y uno no descansa hasta que encuentre a alguien que le diga, ese sueño es de Dios, porque uno anda buscando lo que quiere ¿qué? Oír, como la gente que utiliza para leer la palabra, dice, vamos a ver qué tiene Dios para mí hoy. Entonces dice, ¡plum! Dice, arrepiéntete, pecador. No, yo creo que es que la abrí muy rápido. Y después vienen aquí, hasta que encuentran algo que diga, y Dios bendecirá tu salida y tu entrada y serás prosperado. Es así, gracias Dios. ¿Me entiende? Hay gente que lee la palabra así. Y entonces con los sueños es lo mismo, andan buscando a alguien que les diga, sí, eso es de Dios, Dios te quiere bendecir, Dios. Eso es adivinación. Aquí está la voluntad de Dios, aquí está expresa la voluntad del Señor, no necesitas nada de eso. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, eso es lo mismo de la oración. Cuando usted dice, pastor, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. ¿Quién dice que yo sé? ¿Quién dice que uno está más cerca de Dios? Por ejemplo, Marquitos, ¿quién está de tu relación con Cristo, el Cristo que está en ti? ¿Quién está más cerca de ese Cristo? Tú, porque está en ti. Yo estoy más cerca, no es que sean diferentes Cristos, pero de mi relación personal con Dios que está en mí, yo sí estoy más cerca. Entonces, ¿quién es el más acertado para orar por mí? Yo mismo. Hablar con Él que está en mí, amén. Pastor, ore por mí. Yo puedo orar por ti, pero ¿tú oras por ti? Hay gente que ni ora. Amén, hermanos. Entonces, en esa búsqueda de siempre andar, que la gente te diga lo que tienes que hacer y qué es lo que te conviene, andan buscando ahí. Entonces, por eso es que son engañados. Por eso es que todas estas palabras de estas personas que tienen visiones y sueños son dulces, son lisonjas, que decía la palabra ya, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, la Biblia habla exactamente de la profecía que se debe dar hoy en día. En algún momento lo hablamos, ¿se acuerda que está en 1 Corintios, cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto, que había un desorden tremendo, que alguna vez también lo hablamos, que los problemas que tenía la iglesia de Corinto son los mismos problemas que tiene la iglesia hoy en día, ¿no? Que la iglesia estaba dividida, porque algunos decían, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolos. Y entonces Pablo decía, bueno, aquí nadie es de nadie, ¿quién murió por usted? Cristo, aquí el único que murió fue Cristo. Hoy en día las iglesias se dividen, ¿no? Que yo soy del apóstol tal, yo soy del profeta tal, no, yo soy de esta denominación, ¿usted de qué denominación es? No, yo soy de este otro profeta, ¿me entienden? Está dividida la iglesia hoy en día también. Los mismos problemas, y entre esos problemas estaba el asunto de los dones, el abuso. Todo el mundo quería hablar en lenguas, como hoy en día. Entonces le dice, está bien que ustedes busquen los dones espirituales, pero ¿los dones para qué son? ¿Para qué? ¿Se acuerdan para qué son los dones espirituales? ¿Para el crecimiento de qué? De la iglesia. Y el que usted, por ejemplo, usted en el video, que tenga un sueño, que suponiendo que sea que usted diga, es que eso es de Dios, es que Dios me ha dado ese don, eso hace crecer a la iglesia. Eso es como vanagloria propia, ¿no? Como que el que cree que habla en lengua, porque los dones son para edificación de la iglesia. Si no hay quien interprete eso, no sirve. Si usted tiene sueños de Dios y no hay quien los interprete para la iglesia, no sirve. Y entre los dones no está ese de la interpretación de sueños, no está, ¿no? Entonces, se ha desvirtuado mucho eso de la profecía. Entonces, Pablo llegó ahí y dice, está bien que busquen los dones, pero más que eso, mejor que profeticen. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿no? ¿Y eso de qué sirve a la iglesia? De nada. Pero el que profetiza, sí, lo hace para los demás, porque todo el mundo le entiende, ¿me entiende? Pero hay que saber profetizar, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 14:1, él habla y dice que el que profetice tiene que hablar a los hombres, ¿para qué? Para 3 cosas particulares. Para edificación, ¿qué más? Para exhortación y para consolación. ¿Pero qué debe profetizar? La palabra, ¿no? Toda persona que predique la palabra de Dios que está aquí ya revelada, está profetizando. Esa sí es la profecía que hoy en día se ve, no la que usted conoce como que te están viendo el futuro, eso ya es adivinación. Entonces, ¿edificar para qué? Bueno, acuérdate que cuando uno quiere levantar una estructura, uno comienza a construir o a edificar, ¿no? Entonces la palabra es para eso, la palabra nos ayuda ¿a qué? A edificar a nosotros que somos el templo del Espíritu, a construir, a tener fundamentos, a tener bases sólidas. Para eso nos ayuda la palabra. A exhortar, ¿qué es exhortar, hermanos? Es como llamar la atención, motivar, inspirar para llevar a cabo propósitos. Entonces, si a uno no lo inspira, si no lo exhorta la palabra de Dios, ¿quién te va a exhortar? Hay gente que dice, es que a mí no me gusta como predica tal persona. Está bien.
Pero no es quien predica, es lo que predica. Amén. Es la palabra la que nos tiene que exhortar, y si esa palabra no te exhorta, estoy hablando de esta, pues yo no sé qué te va a exhortar. Consolar, ¿qué es consolar, hermanos? Es aliviar, ayudar a otra persona para que disminuya una pena, un dolor. Para eso nos tiene que servir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos consuele. ¿Y qué mejor consuelo hay para un pecador? De saber que hay esperanza en la medida en que la persona se arrepienta y le entregue su vida a Cristo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, para ir cerrando esto de los sueños, porque lleva más de uno con sueño, la Biblia nos advierte dos cosas bien interesantes, hermanos, con esto de los sueños. Una de ellas está en Jeremías 17:9, donde dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y no solamente engañoso, sino que dice que es perverso. Entonces no hay nada más engañoso que el corazón y perverso. ¿Y qué es el corazón? El corazón no es este que está aquí bombeando. Acuérdense que el corazón es principio de sentimientos y pensamientos, ¿no? El corazón es la esencia de lo que nosotros somos, porque dice que tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón o en su mente, tal es él. Nosotros somos lo que tenemos, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? ¿Amén o no? Por eso es que el Señor dice, mira, yo para trabajar contigo tengo que cambiarte ese corazón. No puedo, con ese corazón que tienes no puedo. Entonces, no hay nada más engañoso y perverso que el corazón. Y si como es principio de sentimiento, entonces no hay nada más engañoso que nuestros propios también sentimientos y pensamientos. O sea, no nos dejemos, por eso es que el consejo siempre para la gente es, no se deje llevar por sus sentimientos, viva por principios, porque los sentimientos lo engañan a uno, ¿me entiende? El sentimentalismo, ¿no? Y hay otro consejo del Señor que está en Efesios 4:22, cuando Él dice, despójense ¿de qué? De la vieja naturaleza, del viejo hombre que está viciado con deseos, ¿qué? Engañosos, deseos engañosos. Entonces, en esto de los sueños, cuando uno sueña algo, primero que todo, péselo a la luz de la palabra, y la mayoría de las cosas que usted sueñe o que yo veo soñar, se dará cuenta de que tienen que ver con lo que uno es. Hago un paréntesis nada más. Como los sueños de unos es lo que uno es, lo que uno ha vivido, se han hecho muchos estudios a nivel científico sobre los sueños. Estaba leyendo ahí un estudio que hicieron en Estados Unidos y decía una frase que decía, dime lo que sueñas y te diré quién eres. Entonces resulta que hicieron un estudio ahí con la gente y ponían a la gente a que todos los días copiara lo que soñaban, todos los días copiaban, ¿no? Entonces con toda esa información hicieron un análisis ahí. Entonces leía yo ahí que a una señora, con toda esa información que ella dio, le hicieron un perfil. ¿Ustedes saben lo que es un perfil? Un perfil es cuando uno describe a una persona, cómo la persona es. Entonces le dieron a ella 26 características de su personalidad. Le dijeron, vea, usted es así, 26 características. Y la señora dijo, uy, de las 26 estoy de acuerdo con 23. O sea, es un buen porcentaje de acierto, ¿cierto así? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno sueña lo que uno es, lo que uno tiene en sus anhelos, en sus sueños, en sus aspiraciones, lo que uno lo agobia. Entonces los sueños no es otra cosa que una respuesta del inconsciente a aquello que manejamos de una manera consciente. O sea, o usted no se ha soñado, además los sueños son inesperados, ¿no? No es que uno se acueste y diga, hoy me voy a soñar con esto, no, ¿cierto que no? O que diga, voy a ir a dormirme rápido porque es que ayer el sueño quedó en la mitad, entonces hoy quiero seguirlo. Uno no hace eso, ¿cierto que no? Eso es algo totalmente espontáneo, ¿no? Entonces, por ahí anda el tema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos deseos del corazón. Ahora, Pastor, aquí en Eclesiastés 5:7 dice, donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú tenías. ¿cómo fue? ¿Eclesiastés qué? 5:7. Eclesiastés 5:7, ¿qué dice? Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú tenías. Donde abundan los sueños también abundan ¿qué? Las vanidades. Porque las vanidades tienen que ver con eso, ¿no? Generalmente uno, aunque sí sueña cosas feas, pero la mayoría de los sueños que uno tiene son cosas que uno anhela tener, porque uno sabe que en sueños sí lo puede tener, ¿cierto que sí? Entonces, por eso es que la Biblia dice, contra toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, entendiendo que corazón es eso, los anhelos, ¿no? Ahora, los deseos, no es que los deseos sean malos, ¿no? Porque a veces a uno como que, hay palabras que a uno como que las satanizan, ¿no?
O sea, no es que sea malo tener deseos, ¿cierto que no? Lo que pasa es que hay deseos buenos y deseos malos. Todo el mundo tiene deseos, ¿no? De hecho, la Biblia dice, Dios, ¿qué? Concederá, ¿qué? Los deseos de tu corazón. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son esos deseos que a nosotros realmente nos interesa y cuáles están en línea a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, los deseos del corazón es lo que uno, en lo profundo, lo que uno es, uno anhela, ¿no? Entonces, hay que cuidarse de eso nada más, pero en concluyendo básicamente lo que hemos estado hablando, Dios no necesita ahora hablarnos a nosotros por sueños, porque ya todo está revelado aquí en su palabra. La mayoría de los sueños que nosotros tenemos obedecen más a anhelos nuestros. A veces alguien me preguntaba por ahí, pastor, pero ¿y si dos personas sueñan lo mismo, no será una señal? No, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si Melissa sueña algo y dice, ay, es que Junior, que es el esposo de Melissa, soñó lo mismo, ¿no será una señal de Dios? ¿Qué significa eso? Pues que los dos anhelan lo mismo. Seguro que es que yo me soñé que iba a comprar una casa y Junior también que iba a comprar una casa. ¿Será que es una señal de Dios? No, la señal es que ustedes han estado hablando todo el día de comprarse una casa. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no meter a Dios en cosas donde Él no está, porque Él lo acaba de decir. Gente que sueña cosas y las comenta, y lo que eso hace es no solamente destruir a las personas, sino corromper a la iglesia también. La gente que tiene visiones y la lleva y dice, es que Dios me reveló en una visión que tenemos que comprar un edificio, y hace que la iglesia se endeude por eso, cuando Dios no ha dicho a veces nada de eso, porque esas no son cosas que Dios revele por sueños. Dios usaba eso para su voluntad. Acuérdense nada más de eso. Amén, hermanos. Entonces, nada más para cerrar, en línea con esto de tener cuidado con el deseo del corazón, dice la palabra en Santiago 1:14, dice, cada uno cuando es tentado ¿por quién? Por su propia concupiscencia, y es atraído y seducido. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros somos tentados, o sea, porque ahora que Melissa hablaba de que el que sueña es presa de sus vanidades, también uno muchas veces puede ser tentado en sueños también. O sea, seguir anhelando cosas que realmente pues no son para uno, ¿no? Pero cuando uno es tentado, nunca diga que Dios lo tenta, sino que cada uno es tentado ¿de qué? De su propia naturaleza, de su propia concupiscencia, de su propio ¿qué? Corazón, de sus propios anhelos. Amén. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, de ahí es que salen ¿qué? Los malos pensamientos, de adentro del corazón, de lo que somos. Entonces hay que cuidar eso. Amén, hermanos. Porque recuerde que nosotros desde que nacemos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos siempre han estado inclinados ¿hacia qué? Hacia el mal, siempre han estado ahí. Nosotros tenemos la capacidad de pecar, la concupiscencia está ahí, la vieja criatura está ahí. Tenemos que, nada más es controlarla, alimente su lado espiritual para que esa siempre sea la que salga adelante, la que domine a la otra. Amén. Jeremías 17:9, lo que les decía ahorita, engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Entonces, vea, tenga presente eso. Tenga presente esto nada más. Lo que el corazón desea, lo que nosotros deseamos en nuestra mente, o sea, nuestra mente es tan poderosa que aquello que nosotros anhelamos y deseamos, la mente siempre va a estar tratando de ver cómo lo resuelve, cómo nos da gusto, digámoslo así, ¿me entiende? Por eso es que hay un principio que manejamos en la iglesia, que lo que uno aprueba en su mente, eso es lo que desea. Por eso usted que está en el video, ni ninguno de aquí, ¿a usted no les apetece a esta hora de la mañana un buen plato de vidrio molido? ¿Cierto que no? A nadie le apetece eso. ¿Por qué? Porque nadie lo aprueba en su mente. Yo no apruebo eso, jamás, por eso no lo apetezco. Pero si yo les hablo a esta hora de una hamburguesa de 3 pisos, triple bacon, uy, algunos la desearon, otros no. Los que dijeron, uy, no, pastor, porque en su mente no aprueban eso, y dicen, no, esa comida no. ¿Me entiende? Pero la mayoría por las caritas, que por lo menos los ojos que se ven por las mascarillas ahí. Entonces lo que uno anhela en su mente, uno desea. Entonces los anhelos del corazón, la mente es tan poderosa que siempre va a estar tratando de ¿qué? De ver cómo lo resuelve, ¿no? Entonces no caigamos en eso. Amén, hermanos. Por eso es que dice, de toda cosa guarda tu corazón, guárdala. Amén, hermanos. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén, hermanos. Entonces cuando usted tenga un sueño, nada más, si usted de ese sueño va a aprender algo que no está en la Biblia, ni lo considere, hermano, no lo crea. Y si usted se sueña algo que ya está en la Biblia, pues, hermano, simplemente está recordando algo. Por ejemplo, a lo mejor alguien hoy se sueña y decir, ay, sí, es que tengo que guardar mi corazón, me soñé con eso. Uy, un mensaje de Dios, no, porque hemos estado hablando hoy de eso, ¿no? Ya está revelado en la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Mire lo que dice Hebreos 1:1. Para que nos vamos. Hebreos 1:1 dice, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto lo tenemos claro, ¿no? Oiga lo que estoy leyendo ahí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No necesita hablarnos por diferentes maneras, nos habló ya por medio de Jesucristo, amén. Y Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él está resumido ¿dónde? Aquí, el justo por la fe que tiene en Cristo, de esa manera va a vivir. Yo no necesito revelaciones, amén hermanos. Y termino nada más con este versículo que está en Romanos 10:17, dice, porque la fe, o sea, lo que alimenta nuestra fe, ¿viene por sueños? No, ¿cierto que no? ¿La fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. No necesitamos absolutamente nada más. Así es que si usted es una persona que sueña y sueña y sueña, pues siga soñando, está bien, eso es parte de lo que tú anhelas, los deseos, nada más no se deje engañar por los deseos de su corazón, porque acuerde que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón. Lo que Dios usaba en el Antiguo Testamento para revelar su voluntad no necesita hacerlo ahora, porque aquí está la palabra expresa. Y los que tienen esa cosa de que reciben visiones y sueños, nada más haga el ejercicio, pese eso con la palabra y usted se dará cuenta que corresponde a nuevas revelaciones. Y dice la palabra que si aún un ángel del Señor, si aún un ángel del Señor te viniera a ti con un nuevo evangelio, ¿sea qué? Anatema, ¿no? Imagínese, aunque sea un ángel del Señor, pero si te viene con un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, que sea un anatema, o sea, que sea un maldito, ¿no? Entendiendo qué maldito que es, la separación con Dios, ¿no? Maldito es el que está, que no tiene la presencia de Dios. Entonces, no tiene la presencia de Dios porque te trae un evangelio que no es el de Cristo, porque el que se desvía de la sana doctrina de Cristo no tiene a Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de, por lo menos, compartir este tema, de saber que tú nos hablas, que tú tienes esa sana intención de que te conozcamos, Señor. Pero qué mejor que la palabra que ya está aquí. Todo está revelado aquí. El canon está cerrado. Los profetas ya no hay como los de antes para traer nuevas revelaciones. Si hay profetas ahora que se encargan de pregonar el evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Eso sí hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra cumple ese papel que tú le has dejado, que nos anime, que nos redarguya, que nos exhorte, que nos prepare. Y una de las cosas que nos tiene que preparar es precisamente para no ser engañados por falsos soñadores, por falsos videntes, sino que aquí está la palabra profética más segura, ¿no? Y por medio de esta palabra nos hemos dado cuenta hoy de que el principal anhelo que debe haber en el corazón nuestro es que nosotros estemos en tu reino, que nosotros seamos hijos tuyos. Ese es el principal anhelo. Y si usted no lo ha cumplido, no es por culpa de Dios, es por culpa suya, ¿no? Porque usted no ha tomado la decisión. Así que ahí donde usted está, dígale: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor. Y hoy he entendido que realmente estoy viviendo una vida loca y desenfrenada, una vida sin rumbo, una vida sin esperanza, sin nada, Señor. Simplemente porque yo estoy apartado de ti, estoy viviendo en un reino que no es el tuyo, Señor. Hoy clamo a ti, Señor, arrepentido como nunca antes, arrepentida, Señor, como nunca antes, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Y yo sé que si te busco te encuentro, te conozco, te amaré, Señor, y caminaré contigo y seré un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar. Vine sin ti, empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano, Señor.
Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, como siempre. Pero recuerde, nada más la iglesia de Efesios 4:23 aquí en Cartago, por si en algo le podemos ayudar. Costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, 87725957 es mi número, por si en algo le podemos ayudar también, el pastor Ever Molina. Así es que esperamos verlo por acá, si es que se anima. Domingo, 10 de la mañana, aquí en el Centro Comercial El Dorado. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.